Vamos a abrir la Biblia y para ello quiero invitarles a leer en el libro de Gálatas, capítulo 1 y versículo 11. Vamos a continuar para la gloria de nuestro Padre Celestial. Cuando todos lo tengan pueden decir un buen amén al Señor Jesucristo. ¿Todos lo tenemos? Leemos en la Biblia honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y los redimidos con la sangre del Cordero dicen todos a una sola voz. La Biblia dice así en Gálatas capítulo 11 capítulo 1 versículo 11: mas os ruego, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Vamos a orar al Señor en esta hora. Padre querido que estás en los cielos, de los cielos, santificado sea su nombre en esta mañana, Dios mío celestial. Venimos, Señor, con un propósito, Padre celestial, de adorarle, de bendecirle, de darle gloria a su nombre, Señor. También, Señor, venimos con un propósito de escuchar su palabra, Señor. Le pedimos, Señor, que su presencia, su poder, Señor amado, se manifieste en esta hora, Dios mío. Liberta, Padre Santo, rompe cadenas, yugo, opresiones malignas que salgan para afuera, Señor. Y declaramos su presencia obrando con poder y gloria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así se lo pido en esta hora, Señor. Manifiéstate con poder y gloria. Liberta, Señor, que vidas salgan transformadas, que salgamos renovados, Señor, a través de este culto en esta mañana. Queremos de su espíritu, de su presencia. Llénanos, satúranos, bendícenos, levántalos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre celestial, le pido, Señor, que todo aquello que pueda perturbar esta palabra, Señor, sea reprendido. Señor, todo espíritu inmundo, todo espíritu de las tinieblas, toda opresión maligna, que retroceda y salga para afuera en el nombre de Cristo. Y declaramos solamente su presencia obrando poderosamente en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Úsame, Señor, como siempre usted lo ha hecho, para la gloria de su nombre bendito. Amén y amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Hijo de Dios. El ministerio del apóstol Pablo es el tema del mensaje. En el mensaje anterior vimos que el apóstol Pablo exhorta a las iglesias de Galacia. Los exhorta, hermanos amados, porque las iglesias de Galacia, de alguna manera, ellos se habían enfocado, hermanos amados, en el evangelio de las obras y habían dejado, hermanos amados, el evangelio de la gracia. Ellos le ponían más, hermanos amados, se habían empeñado en las obras y no en la gracia. Hermanos amados, el evangelio no es por las obras para que nadie se gloríe. La salvación es por la gracia, porque nadie se puede ganar al cielo. La salvación es por el sacrificio de Cristo, nuestro Señor y Salvador, en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria. Nadie se puede ganar el cielo haciendo buenas obras.
Hermanos, la salvación es por la fe, es por la gracia de Cristo, nuestro Señor y Salvador. El apóstol Pablo nos habla mucho acerca de la gracia, que la gracia de Dios fue manifestada a los hombres para salvarlos. Alabado sea su nombre para siempre. Es por la gracia de Dios que estamos aquí en este lugar recibiendo la palabra, buscando al Señor. Es por su infinita misericordia. Por eso Pablo exhorta a las iglesias de Galacia, hermanos amados, y les da a entender que el evangelio era por la gracia y no por las obras. ¿Cuántos alaban al Señor? Pablo les dice que él, hermanos, no trataba de agradar a los hombres, porque si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Lo vimos a través de la palabra. Si yo tratara de agradar a los hombres, les dice Pablo, no sería ningún siervo de Jesucristo. Y Pablo exhorta a la iglesia. Pablo no andaba con paños tibios allí, hermanita chula, hermanito. No. Pablo fue directo y confrontó a la iglesia. ¿Cuántos alaban a Cristo? No estaba agradando a los hombres, porque entonces no sería siervo de Jesucristo. Todo ministro, todo pastor y todo aquel que predica la palabra del Señor no tiene que pararse para agradar a la gente. Aquí estamos para agradar al Rey de Reyes y Señor de señores. Para Él sea la gloria. Pero mucha gente está agradando la carne de la gente, hermanos amados, y les parece que la gente se va a ir. Óigame, si al Señor Jesús se le estaba desertando a la gente por oír la verdad. A la gente que anda en la carne no quiere escuchar la verdad. Los que quieren escuchar la mentira son los que están ahí. No, el que es de Dios, palabra de Dios. Oye, levanta esas manos al cielo. ¿Cuántos hemos venido a escuchar palabra de Dios? El que es de Dios, palabra de Dios, escucha. Por eso todo siervo de Dios debe de confrontar, como lo hizo el apóstol Pablo, con la palabra del Señor. Es así como se confronta, como se enseña, como se instruye. Es a través de la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos se le dan fuerte al Hijo de Dios en esta hora? Vamos a continuar en el versículo que leímos. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo le dice: les hago saber, les digo que el evangelio que yo les anuncio, que yo les predico, que yo les enseño, no es según hombre alguno. No son inventos los que yo hablo. No son, aleluya, inventos los que yo estoy enseñando. No es dogma, le está diciendo el apóstol Pablo. Esto no es un invento de hombre. Esto es palabra del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Eso es lo que le dice Pablo. Que el evangelio que él les enseñaba no era de hombre alguno. No era ningún invento. Hoy la gente, hermanos, lamentablemente, dentro de las iglesias se inventan tantas locuras que no tienen fundamento ni bases bíblicas y se ponen a enseñar cosas que no están en la palabra, no tienen fundamento, no tienen raíces bíblicas. Por eso todo cristiano debe de escudriñar la palabra del Señor, porque a vosotros os parece que en ella está la vida y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor en su palabra. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. A su nombre sea la gloria. Hay poder en Jesús. Hermanos amados, el apóstol Pablo le dice: yo no predico según hombre. Es decir, que hermanos, que el evangelio que él anunciaba, que él predicaba, no era de hombre alguno, sino que Dios lo llamó para predicar el evangelio poderoso de Cristo y llevar el mensaje a las naciones. ¿Cuántos alaban a Jesús? Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Pero hoy en día vemos cuánta gente se inventan cosas, hermano, dentro de los altares sin fundamento. Hermano,
Yo estuve viendo un video donde una mujer andaba con los ojos cerrados, agarra una flor y se acerca a los hermanos y comienza a golpearlos en el hombro. Y le decía, orando te quiero pues, orando te quiero pues. Y comenzó a golpear a la gente con las flores. Hay un desorden dentro de las iglesias evangélicas, hermano. ¿Por qué? Por falta de enseñanza. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Dénselo fuerte al Hijo de Dios. A su nombre. ¿Por qué? Porque todo ministro debe de pararse y enseñar la palabra del Señor. Hermanos, donde hay desorden en las iglesias es porque falta la palabra del Señor y no hay enseñanza. Por eso es que hay inventos de gente y hacen locuras. Mire, fui a una iglesia a predicar. Yo vi de una hermana que andaba con un listón grande que le llegaba hasta aquí, grande aquel listón. Y dije yo, ¿qué es eso? Entonces, un vestido de color para pretender o para pantallar, yo no lo sé, pero un listón que andaba aquí y le llegaba hasta abajo. Hermanos, doblados. Y dije, ¿qué será esto? Y bueno, cuando comenzaron las alabanzas, yo estaba adorando al Señor. Y de repente, como todos nosotros abrimos los ojos, ¿sí o no? Bueno, yo abrí los ojos, entonces, y ya veo que aquel cinto lo andaba, hermanos amados, aquí, parecía el llanero. Parecía el llanero solitario, andaba aquel cinto, amarrado los ojos y danzando. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, hermanos amados? ¿Por qué hace gente tanta locura dentro de las iglesias? Es porque no hay corrección. No hay palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Por eso que la gente hace desorden, hace locura, porque falta alguien que se pare y que enseñe la palabra del Señor tal como está escrita. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Usted no va a ver a alguno aquí haciendo locuras. ¿Por qué? Porque aquí se enseña la palabra del Rey de Reyes, sí, Señor de señores. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. A su nombre sea la gloria. Pablo no estaba hablando locura, dice que no estaba hablando evangelio según hombre alguno, como hoy en día mucha gente hace, hermanos, predican unos mensajes que no tienen fundamento bíblico, que no sé de dónde los sacan, solamente porque escucharon otro loco por allá, pero no tiene raíces fundamentales a través de la palabra. Por eso todo predicador de Cristo debe de empaparse de la palabra del Señor para transmitir el mensaje del Señor. Alabado sea su nombre para siempre. A su nombre. Siguiente versículo. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué le está diciendo Pablo a las iglesias de Gálatas, de Galacia? ¿Qué le estaba diciendo? Escuche bien. Pues yo, ¿por qué les dice que el evangelio que él predicaba no era de hombre? Ahora les dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo recibió, hermanos amados, el evangelio por medio de Cristo nuestro Señor y Salvador. Dénselo fuerte al Hijo de Dios. Pablo no fue instruido por hombre alguno. Pablo no vino a decirle a alguien, Pablo, así tenés que predicar. Pablo, aquí tienes un bosquejo, prepárate este mensaje y así vas a predicar la palabra, Pablo. No, él no recibió el mensaje de hombre alguno. Es más, el apóstol Pablo, si usted lee cuidadosamente este capítulo, se va a dar cuenta que ni siquiera había visto a uno de los apóstoles. No los había visto. Quizás ni los conocía, yo no sé. Pero él dijo también que él no los había visto. A quien vio fue a Jacobo, hermano del Señor. Jesús tenía hermanos. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Y no estamos hablando de hermanos de la congregación. Jesús tenía hermanos en carne.
Dice a Jacobo, el hermano del Señor. Cristo tenía hermanos. Tus hermanos y tus hermanas te buscan. ¿O no le dijeron eso al Señor? Y la gente quiere tapar. No, Jesús fue único, el único hijo de Dios, pero no el único hijo de María. A su nombre. Cristo está en este lugar. A su nombre hay poder. Pablo no recibió el mensaje por hombre alguno. No fue alguien que lo instruyó y le dijo: Pablo, así tenés que predicar la palabra. Aquí está un bosquejo, un audio. Vas a ver YouTube o vas a ir a congregarte para recibir la palabra. El apóstol Pablo no fue instruido por nadie. Fue revelación divina. Fue el Dios del cielo que le dio todas las revelaciones al apóstol Pablo. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Hermanos, Dios le reveló al apóstol Pablo lo que él tenía que enseñarles a las iglesias. Cada enseñanza que el apóstol Pablo le dio a las iglesias de Corintio, de Éfeso, de hermanos, de todas las iglesias donde él envió una carta, todas fueron inspiradas por el Espíritu Santo y por revelación. ¿Cuántos alaban a Cristo? Por revelación. Fue Dios quien le reveló al apóstol Pablo. Y cuando dice la Biblia que él fue arrebatado, ¿cuántos alaban a Cristo? El apóstol Pablo fue arrebatado que ni él mismo entendía cómo él fue arrebatado. Yo no lo sé, dice, pero él fue arrebatado al tercer cielo y ahí recibió el conocimiento, ahí recibió revelación divina de lo alto. Ese aplauso para Cristo en esta hora. Allí fue donde él recibió revelaciones, hermanos. Y el apóstol Pablo no anduvo, hermanos, con los otros discípulos ni con Cristo. Pero el apóstol Pablo dice en una ocasión: porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Por qué Pablo vio todo eso si Pablo no anduvo allí? Pero el Señor Jesucristo le reveló todo al apóstol Pablo, hermanos, en el momento que él sufrió por la humanidad. A su nombre. Pablo fue revelación. Todas las cartas paulinas que él enseñaba a la iglesia, hermanos, fue revelación que el Señor le dio para que esas enseñanzas quedaran para nosotros. Porque todo lo que está en el Antiguo Testamento, el Señor lo estableció por una orden divina. Ahora lo que está en el Nuevo Testamento, las cartas que están para la iglesia, son enseñanzas, son instrucciones para cada uno de nosotros y para ordenar la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Cristo? Pablo recibió como Moisés recibió. Recuerden que Moisés en el desierto recibió, hermanos amados, Moisés fue quien escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces Moisés en el monte Sinaí, o en aquella trayectoria de aquellos 40 años, en ese lapso de tiempo, Moisés recibió todo, hermanos amados, lo que es el libro de Génesis. De Génesis a Abraham habían pasado 2000 años. De Abraham a Moisés posiblemente algunos 500 años, porque Israel estuvo en cautiverio 430 años. Es decir, que a la fecha de Moisés eran posiblemente 500 años. ¿Cuántos alaban a Cristo? Eran como 2500 años que habían pasado de Génesis a la vida de Moisés. Pero ¿cómo Moisés sabía si no había escritura, no había nada? Pero el Señor del cielo le reveló desde el principio de la creación. Dárselo fuerte al Hijo de Dios. Amén. El principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Quién le dijo eso a Moisés? Dios. Fue revelación del cielo. ¿Cuántos alaban su nombre? Es que Moisés estaba en la presencia del Todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Dios le reveló
le enseñó cómo se llamaba toda aquella descendencia, hijo de este, hijo del otro, y he venido toda aquella generación. Dios le reveló todo a Moisés. Dios le reveló a Moisés el diluvio, el nombre de los patriarcas. Moisés no tuvo en ese entonces, pero fue revelación del cielo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y de esa manera Dios le estaba revelando al apóstol Pablo cómo tenía que enseñarle a las iglesias. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Por eso Pablo les dice que todo lo que él les había enseñado no era de hombre alguno, sino que era una enseñanza y era revelación de Jesucristo para enseñarle a la iglesia del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pero ellos estaban desechando las enseñanzas del apóstol Pablo y estaban recibiendo, adoptando sus propios conceptos, pensamientos. Y aquí no estamos por pensamientos o conceptos de hombre. Aquí estamos para seguir el orden, la palabra del Señor. Tampoco que venga alguien allí, yo recibí nueva revelación. ¿Cuál nueva revelación? Ya las revelaciones ya están. Nadie puede quitarle ni ponerle. Ya está establecido todo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aunque un ángel del cielo viniera anunciando otro evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, no lo recibáis. Aún nosotros, ya Pablo estaba esclareciendo, aún nosotros si les anunciamos un evangelio diferente, sea maldito, le dice Pablo. Por eso, hermanos, aquí no vamos a escuchar a alguien, ay, que tengo nueva revelación. Ya las revelaciones están. Ahora, Dios le puede revelar a un hermano que predique la palabra, pero que predique conforme está en la palabra del Señor. Porque yo a veces he tenido sueños, yo no sé, a usted posiblemente ha tenido un sueño de que predique tal mensaje y yo lo he hecho, pero tiene que estar en la palabra. No puedo estar diciendo, oh, tuve una revelación y esto tiene que hacerse y lo vamos a hacer de esta manera. No, porque ya está establecido de acuerdo a la palabra del Señor. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Hay poder en Jesús. Por eso Pablo, hermanos amados, no hablaba el evangelio según hombre alguno. No era inspirado por los demás para predicar. Nosotros somos enseñados por los hombres. Nosotros hemos recibido el evangelio no por revelación. Lo hemos recibido porque alguien los ha instruido a nosotros. ¿Sí o no? Alguien le enseñó a usted cómo predicar. Alguien le enseñó cómo orar, cómo buscar al Señor, cómo congregarnos, cómo, hermanos, comportarnos en la vida espiritual. Alguien nos enseñó, alguien me enseñó a mí, alguien le enseñó a usted. El evangelio que nosotros hemos recibido es porque alguien estudió la palabra del Señor y nos transmitió de acuerdo a la palabra del Señor. Pero Pablo era una revelación divina. Pablo no se había juntado con los apóstoles, pero él predicaba la palabra como Dios se la dio. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Nosotros todos hemos aprendido de alguien. ¿Cuántos han aprendido de alguien? Claro que sí. Nosotros no podemos decir, yo no he recibido el evangelio de hombre alguno. No, alguien nos enseñó a través de la palabra del Señor. Alguien nos dijo, mire hermano, no agarra el micrófono con las dos manos. Porque yo cuando predicaba de primero agarraba el micrófono con las dos manos y a su nombre Cristo vive, y no me movía. Y me dice el hermano, varón, ¿usted piensa que el micrófono pesa? No, agárrelo con una mano. Entonces es bonito cuando alguien le está enseñando a uno. No se molesta, no, y comenzó a darme un chorro de errores. Todavía tengo errores. Así como muchos tenemos errores, pero no en la palabra. Denle un aplauso fuerte a Cristo. A su nombre. Hermano, entonces alguien los enseñó a nosotros. Alguien nos dijo así,
tienes que vestirte, así tienes que actuar, así tienes que caminar, así tienes que comportarte, así tienes que ayunar, buscar, congregarse. Así como recibimos la palabra en este lugar y si la ponemos en práctica, vamos a ser perseverantes en congregarnos y buscar de la palabra, la presencia del Señor. Hay gente, hermanos, que se prepara igualito el pastor predica. ¿Usted ha visto así, iglesia? Que predican los miembros, los líderes, predican igualito el pastor, hasta los mismos gritos se le escuchan, hasta las mismas lenguas habla, yo no sé, bueno, las mismas lenguas que habla el pastor y no salen de las mismas lenguas. También los mismos predicadores, los mismos discípulos hablan las mismas lenguas, le han aprendido al pastor en todo. Hermanos, ¿cuántos alaban a Cristo en esta hora? Dérselo fuerte al Hijo de Dios. A quien hasta se viste igual el pastor, lo imitan en todo, los gritos y en todos. ¿Cuántos alaban a Jesús? Y no está mal, no estoy criticando, diciendo mal de ellos, no. Pero estoy diciendo que alguien les enseñó y comienzan a imitar. Hermanos, hay gente que habla igualito los pastores. Yo he escuchado concilios que hablan así: al pensar en esta porción, y todos comienzan a hablar igual. Ya sé de dónde vienen. ¿Por qué? Porque así han sido enseñados, instruidos, y así comienzan a hablar todos, hermanos. Pero cada uno debe de trabajar con su propia armadura, con sus propias vestimentas. Cuando a David le pusieron el chaleco de malla de Saúl y no podía ni caminar, dijo: no, yo no puedo caminar con esta armadura, yo tengo que caminar con mi propia armadura. ¿Cuántos alaban al Señor? Todo cristiano debe de luchar, de pelear con su propia armadura y no con la armadura de los demás. ¿Cuántos alaban a Cristo? Porque la unción que el Señor le dio a otro no es la misma unción que el Señor le va a dar a usted. Cada uno recibe de acuerdo. Nosotros busquemos su bendita y poderosa presencia. A su nombre. Verso 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo le dice a los de Galacia: ustedes ya han escuchado acerca de mí en el judaísmo, porque Pablo era un fariseo. Y los hermanos que él había instruido sabían quién era Pablo. Pablo era cosa seria. Ustedes han conocido acerca de mi conducta, cómo me comportaba en el judaísmo. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos amados, Pablo les dice a ellos: ustedes han escuchado acerca de mí. La gente sabía quién era Pablo, quién había sido Pablo. ¿Cuántos alaban? Pero ahora Pablo era transformado. Porque Pablo le dice: lo que él había sido en el tiempo anterior, ahora era nueva criatura en Cristo Jesús. De tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En otro tiempo, Pablo le dice, hermanos, que en otro tiempo, como él era en el judaísmo, en su religión, hermanos, Pablo le dice que en otro tiempo perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. La asolaba. Esa palabra la estuve buscando en el diccionario. Asolaba, hermanos, significa destruir, demoler, arruinar, arrastrar. Imagínense, asolar. La asolaba. Porque muchas veces nosotros solamente decimos: Pablo asolaba la iglesia. Pero si los detenemos, ¿qué quiere decir asolaba? Pablo estaba destruyendo la obra del Señor. Estaba arruinando la obra del Señor. Estaba destruyendo la obra de nuestro Padre Celestial. Estaba arrastrando, dice la Biblia, que Pablo entraba, buscaba a los cristianos y entraba casa por casa y los arrastraba. Asolaba la iglesia.
quería destruir la obra del Señor. Quería desbaratar la obra del Señor. No hay nadie, ningún religioso que pueda parar la obra del Señor. No hay nadie que la pueda destruir, porque el fundamento es Jesús de Nazaret. A su nombre. Pablo trataba de arrastrar a los cristianos y pedía cartas, dice la Biblia, para ir a traer a otros cristianos, meterlos presos y arrastrarlos. Los maltrataba, y no solamente los maltrataba, sino que los mataba. Pablo en sí era cosa seria. Ustedes ya han escuchado de mí, le dice Pablo, acerca de mí en el judaísmo, cómo yo era. Ese hombre, hermanos, Pablo era como un musulmán. Santo Jesús. Como un musulmán, que los musulmanes matan por su religión. Matan, hermanos amados, por su religión. Y le parece que matando gente se están ganando el reino de los cielos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hermanos, lo que pasó en el 11 de septiembre, cuando aquellos musulmanes comenzaron a matar gente, hermanos amados, en los aviones, secuestrándolos. Y hermanos, ellos pensaban que estaban ganándose el cielo matando gente. Así el apóstol Pablo, en su ignorancia, pensaba que estaba haciendo lo bueno, pero estaba destruyendo la obra del Señor Jesucristo. Dárselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Hay religiones que les parece, hermanos amados, que matando gente, así como lo hacía el apóstol Pablo, destruyendo, arrastrando cristianos, le parecía a él que se estaba ganando el cielo. De ninguna forma. Estaba desbaratando, destruyendo la obra del Señor, hasta que tuvo aquel encuentro con Cristo nuestro Señor y Salvador. A traer cristianos iba. A traer, llevaba cartas firmadas para traerlos presos. Y mientras iba de camino, una luz del cielo le resplandeció y cayó al piso. Se escuchó una voz que le dijo: Saulo, porque su nombre era Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es que no era la iglesia en sí, sino que la obra del Señor. Pablo estaba en contra de la obra de Cristo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pablo perseguía a la iglesia porque estaba ignorante. Lo hacía por ignorancia, porque no había tenido aquel encuentro con Cristo. Pero cuando ese hombre tuvo aquel encuentro con el Rey de Gloria, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. De igual nosotros, en la ignorancia, hacíamos locura, pervertidos, haciendo disparate. ¿Por qué? Porque no conocíamos al Señor. Mas hoy, gracias a Cristo, porque hoy le conocemos y le damos gloria, le damos honra a su nombre. Pablo, hermanos amados, era un hombre que este hombre, hermanos, maltrataba, golpeaba la iglesia, y lo hacía por ignorancia. Mas esto lo hice por ignorancia, dijo el apóstol. Lo hizo, hermanos, porque no había tenido aquel encuentro con el Señor. Pero cuando tuvo aquel encuentro con Cristo, las cosas cambiaron. Las cosas son hechas nuevas. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, las cosas cambian. Y aquí todas son hechas nuevas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. ¿Cuántos se lo dan fuerte al Hijo de Dios? Óigame, Pablo le dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mire cómo Pablo le dice en el verso 14: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
Pablo en el judaísmo aventajaba a muchos de mi nación, dice, a muchos de mis contemporáneos. En otras palabras, Pablo era un religioso y era sobresaliente de todos ellos, en toda aquella nación. Pablo era superior a ellos. ¿Por qué? Porque este era un hombre preparado académicamente, pero Pablo no era preparado espiritualmente. Déselo fuerte el Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Pablo era un hombre. Pablo era instruido, hermanos amados, en su religión. Fue instruido a los pies de Gamaliel, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Ese hombre era instruido conforme a la ley. Pero ahora no estamos conforme a la ley, estamos conforme a la gracia bendita del Rey de Reyes y Señor de señores. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Este hombre era superior a todos aquellos de su nación. Era preparado, y él lo dice claramente. Pero Pablo también dice que toda aquella preparación que él obtuvo, la tuvo por basura para ganarse a Cristo. ¿Cuánto se le da fuerte al Hijo de Dios? Que toda aquella preparación, aquellos estudios, diplomas que este hombre había recibido, lo tenía por basura para ganarse la excelencia del Rey de Reyes y Señor de señores. En otras palabras, todas las cosas de este mundo no funcionan para nosotros. Lo más importante es que lo ganemos el cielo, buscando la gloria del Señor y Salvador Jesucristo. Los diplomas son importantes, claro que sí. Hay que estudiar en lo secular, pero hay que prepararlos más en lo espiritual para la gloria de nuestro Padre Celestial. Déselo fuerte al Hijo de Dios. A su nombre. Este hombre era más preparado que todos aquellos, pero más sin embargo era ignorante, según, hermanos, la palabra del Señor, según el Evangelio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Pablo era un fariseo, y un fariseo no cualquiera, era un fariseo celoso. Él mismo dice que era celoso. Muchos cuando le digan celoso se enojan. Hablar de los celos, pero Pablo era celoso según las tradiciones de sus padres, es decir, de sus padres los fariseos, porque Pablo era fariseo de fariseos, y ese hombre era celoso. Él lo dice claramente, Pablo era celoso en las tradiciones. Ahora, ¿qué es una tradición? ¿Qué es una tradición? Era celoso en las tradiciones, no en la palabra, sino en las tradiciones. Una tradición es costumbre, es práctica, ritos religiosos, inventos, dogmas, conceptos de hombres. Denle un aplauso fuerte al Hijo de Dios. Dogma, hermanos, costumbres de hombres, prácticas de hombres, reglas de hombres. Pablo era celoso. Era un hombre celoso de las reglas que los hombres habían establecido, los fariseos. Pero no era celoso según la palabra del Señor, sino que era celoso conforme a las leyes de los hombres. Y nosotros no podemos ser celosos conforme a las leyes de los hombres. Si seamos celosos por la palabra del Señor. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Amén. Era celoso en las tradiciones, en las costumbres que ellos tenían, en las reglas que los ancianos habían establecido, hermanos, pero no eran palabra del Señor, eran reglas de hombre. Como muchas iglesias, no es palabra de Dios que se está predicando en unos altares. Lo que se está predicando ahí son reglas de hombre. Hay iglesias que le dicen hasta dónde tiene que la mujer vestirse. ¿Hasta dónde tiene que vestirse? Y pastor, ¿y este vestido está bien? Déjenme ver. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Denle un aplauso fuerte al Hijo de Dios. Santo, falta aceite. A su nombre. Pablo era celoso en las costumbres de ellos. Hermanos amados, en las tradiciones que ellos tenían.
pero en las reglas que los hombres habían establecido, los ancianos. Y los fariseos eran celosos en sus reglas, pero no en los mandamientos, estatutos del Señor. Los fariseos vinieron a Jesús y le dijeron en una ocasión, en el libro de Mateo capítulo 15 versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan? Oiga cómo le dice, quebrantan la tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer pan? Ellos le dijeron al Señor, ¿por qué tus discípulos? O sea, ¿por qué Tomás? ¿Por qué Mateo no se lavan las manos antes de comer pan? Están quebrantando las tradiciones de los ancianos. Y miren cómo Jesús le respondió en el verso 3. Respondiendo, Él les dijo, ¿por qué también vosotros, le está diciendo a los fariseos, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? En otras palabras, ellos les importaba más sus tradiciones y estaban quebrantando los mandamientos divinos del Señor para respetar sus propias costumbres, sus tradiciones personales. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pero Jesús les dijo, respondiendo Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones? Ellos estaban quebrantando los mandamientos del Señor para obedecer más a sus propias reglas. Aquí no estamos para recibir reglas de hombre. Aquí estamos para recibir la palabra del Señor. Déselo fuerte al Hijo de Dios. La palabra del Señor. La palabra de Dios que es espíritu y vida. Amén. ¿Por qué Dios, le dice verso 4? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ellos no honraban a los padres, no los respetaban, no los obedecían. Hermanos, habían quebrantado los mandamientos del Señor y eran religiosos. Porque ellos decían, no, lo que tengo solamente es para ofrecerle el sacrificio a Dios. Con todo lo que yo pueda ayudarte, no puedo. Hay gente tacaña que no le quiere ayudar a los padres. No honran a sus padres. Hay que honrar a nuestros padres. Aunque estén viejitos, honra. Aunque sus padres han muerto, honre la memoria de sus padres. Déselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. ¿Por qué? Porque Dios fue quien estableció la ley de honrar a nuestros padres, a su nombre. Jesús le dice en el verso 7, hipócritas, óigame, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dale un aplauso fuerte al Hijo de Dios. Hipócrita, le dice. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Es terrible honrar, adorar, alabar a Dios de labios. Hermanos, hay que adorarle en espíritu y en verdad, con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra fuerza. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Porque si no, vendríamos a ser como un fariseo. Y el Señor Jesucristo le dijo, fariseos, hipócritas. Qué terrible. ¿Cuántos alaban al Señor? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. En vano, de gusto, por gusto, me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Sabe usted? En el tiempo del ayer, en los días de Jesús, habían mandamientos de hombre. Hoy, hermano, hay muchos mandamientos de hombre dentro de las iglesias evangélicas. Mandamientos que no están en la palabra. Y uno dice, ¿de dónde ha sacado este? Que está enseñando de esa manera. En una ocasión me dijeron unos ancianos que trabajaban ahí conmigo. En el trabajo me dijo, mira, ahora sí estamos en una iglesia donde hay pasto verde. Así les decía, allí hay pasto verde, hay palabra de Dios.
wow, dije yo. Entonces, y graban los mensajes. Sí, tráigame un CD, quiero escucharlo. Y bueno, lo pongo ahí por la Old Bridge, ya venía para el trabajo y lo pongo. Y comienza que el hombre solamente el mensaje de crítica. Hay cristianos que se ponen vaselina en el pelo, pero dicen que son cristianos. Y hermano, y comenzar a hablar locura. Y les pregunto, ¿y este es pasto verde, hermano? El pasto verde es la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Como se peine usted, yo no sé si se peina o no se peina. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Pero lo importante es que nosotros vivamos para el Señor y Salvador Jesucristo y que prediquemos la palabra de nuestro Padre Celestial. Déselo fuerte al Hijo de Dios. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. Amén. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mire cómo el Señor le dijo: no es lo que entra a la boca que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto es lo que contamina. ¿Cuántos alaban? Eso es lo que contamina al hombre. Hermanos amados, le dijeron los discípulos: Señor, ¿sabes que los discípulos se molestaron? ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando les hablaste así? Mire cómo le dijeron los discípulos: Señor, ¿sabes que los fariseos se ofendieron porque les hablaste así? Déjalo. Son ciegos y guías de ciegos. Y ciego que guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Déjenlo. Hay gente que se ofende por la verdad. ¿Por qué se ofendieron los fariseos? Por la verdad. ¿Cuánta gente se ofende? Ay, es que es duro, predicó el pastor. Cuando venga conforme a la palabra, recíbalo. Cuando vengan ofensas, hermanos, entonces perdóneme. Pero cuando es palabra de Dios, recíbalo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dárselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Los religiosos se ofenden. Y hay gente que se van de la iglesia porque se sienten ofendidos. Me dijo adúltero, me dijo fornicario, me dijo ladrón. Hermano, si el que es ladrón tiene que componerse, el que está en fornicación tiene que ubicarse y volverse al Señor y Salvador Jesucristo. Y aquel que anda de rata debe de robar. Denle un aplauso fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Pero no podemos ofenderlos por la verdad, porque la verdad os hará libres. La Biblia dice: compra la verdad y no la vendas. ¿Cómo vamos a vender la verdad? Compra la verdad y no la vendas. Predica la verdad aunque no te escuche. ¿Cuántos palabras? Te oigan o no te escuche, pero tú predica mi palabra, le dice el Señor a Ezequiel. Por eso todo siervo del Señor debe de predicar la palabra del Señor. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Sin ofender también, porque hay gentes ofensivas, hermano. En las iglesias se ponen a predicar y predican más ofensa. Están ofendiendo al pueblo. Si vamos a predicar, usemos la palabra del Señor para dar el mensaje del Señor y Salvador Jesucristo. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Amén, a su nombre. ¿Sabe que los fariseos se ofendieron? ¿Cuánta gente se ofende por la verdad? ¿Qué es lo que estaba el Señor diciendo? Diciéndole la verdad. Ustedes no me honran. Ustedes han quebrantado los mandamientos del Señor por vuestras tradiciones. Ellos sabían por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones. Ellos sabían que era una tradición, una costumbre, unas reglas que ellos habían establecido, pero no estaba en la palabra del Señor. Aquí no estamos para seguir dogmas, para seguir, hermanos, conceptos o costumbres de hombres. Sigamos la palabra del Señor y Salvador Jesucristo. Ese aplauso para el Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. A su nombre. Y de esa manera es como el apóstol Pablo era celoso. Pablo era celoso
según las tradiciones de mis padres, o sea, es decir, de los fariseos, de los ancianos. Eran tradiciosos en las costumbres de ellos, pero no conforme a la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si seamos celosos con la palabra, con lo que Dios dice en ella. Levante esas manos al cielo. Jesús está aquí, hermano. A su nombre sea la gloria. Hay poder. Y Pablo era celoso con las reglas establecidas de sus padres. Ya saben que yo era celoso según las tradiciones de mis padres. Nosotros seamos celosos, pero por la palabra del Señor. Ahora Pablo estaba testificándole a la iglesia cómo él había sido. Ustedes han escuchado acerca de mí, cómo yo era en el judaísmo, pero ahora era transformado por el poder de la palabra del Señor. Déselo fuerte a su nombre. Cristo está en este lugar. Hay poder en Jesús. Gálatas siempre en el verso 15, 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Porque por cuanto agradó a Dios, dice Pablo, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo sabía que Dios lo había apartado, lo había escogido desde el vientre de su madre. ¿Cuántos hermanos Pablo tenía? ¿Cuántos hermanos Pablo tenía? No está en la Biblia, no dice. No sé cuántos brothers, hermanos en carne tenía Pablo, pero de todos los hermanos que Pablo tenía, de eso, de él, de allí, de ese vientre, el Señor lo apartó. Lo apartó para ser pregonero de la palabra del Señor. Escuche bien. En su casa, en el vientre de su madre, ¿cuántos dio a luz ella? Algunos dieron 12, 5, 4, yo no lo sé, 7, 8. ¿Cuántos hermanos vienen de su familia? No lo sé, pero posiblemente usted sea el único cristiano, el único evangélico. ¿Por qué? Porque el Señor lo apartó desde el vientre de su madre. Desde el vientre, desde allí el Señor lo apartó. Hermanos, nosotros no sabíamos que un día íbamos a ser evangélicos. Jamás me imaginé que un día iba a tener un micrófono en la mano predicando esta bendita palabra. Jamás pensé que un día iba a estar en un altar de rodillas. Pero el Señor ya lo sabía, porque el Señor nos apartó desde antes de la fundación del mundo. Déselo fuerte a su nombre. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos escogió. Mío eres tú. Mío eres tú. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos somos de Cristo? ¿Cuántos somos de Cristo? El que está en sus manos nadie lo puede arrebatar. Estamos en las manos del Rey de Gloria, Rey de Reyes, sí, Señor de señores. Que nadie te aparte del Señor. A su nombre sea la gloria. Que nadie te aparte de Cristo. El Señor escogió al apóstol Pablo. Me escogió desde el vientre de mi madre. De allí el Señor lo escogió. Desde el vientre lo conocía. Sabía que ahí estaba Pablo. Desde el vientre de la madre del profeta Jeremías, el Señor lo escogió. ¿Cuántos alaba? ¿Quién fue que leyó hoy, ayer? Que desde el vientre de mi madre, el hermano Miguel fue que leyó el día de ayer el libro de Isaías 49. Que Isaías dice que desde el vientre de la madre el Señor lo escogió. ¿Cuántos alaban a Cristo? Estos hombres fueron escogidos. Isaías, hermano Jeremías, Pablo, y así como estos fueron escogidos, también nosotros somos escogidos en el amado. El Señor nos ha escogido para la alabanza de su nombre.
Dérselo fuerte al Hijo de Dios. De tantos hijos que su madre tuvo, el único que le está sirviendo al Rey de Gloria es usted. Eso se merece un aplauso fuerte al Hijo de Dios, porque usted fue elegido, apartado desde el vientre de su madre. Andaba borracho y no sabía que iba a ser cristiano. Andaba dándole a la pega y no sabía que iba a ser cristiano. Andaba todo loco haciendo disparates, pero nunca se imaginó cantarle al Señor y Salvador Jesucristo. Pero el Señor ya sabía que usted iba a estar adorando al Señor, porque Él lo escogió. Lo escogió para la alabanza de su nombre poderoso. Dérselo fuerte a su nombre. Te escogió. Y el que el Señor escoge, aunque quiera irse para un lado, aunque el diablo lo quiera destruir, no puede, porque tiene una cobertura, una protección divina de lo alto, del Padre de las luces. El Señor te escogió. ¿Cuántas veces el diablo quiso matarte con la droga, con el alcohol, y no pudo? Alabado sea el Señor. En muchas ocasiones usted estuvo a punto de morir de una sobredosis, pero el Señor lo cuidó, lo guardó, y hoy está en este lugar cantándole al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo escogió. Somos escogidos. Somos escogidos por el Señor. Gloria sea al Señor. Pablo dice: pero cuando agradó a Dios, que me llamó y me apartó desde el vientre de mi madre. La madre de Pablo no sabía que ahí andaba un ministro, un apóstol. Santo Jesús. Esos niños que usted ve corriendo aquí, santo poder, denle un aplauso fuerte a Cristo. Esos niños que usted los ve ahí corriendo, que no, ¿y qué es lo que tiene? Esos niños van a ser instrumentos poderosos en las manos del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dénselo fuerte al Hijo de Dios. A su nombre sea la gloria. Esos niños que vienen a la iglesia y se vienen a dormir, esos niños están recibiendo bendición, revelación de lo alto, y un día van a ser instrumentos poderosos en las manos del Señor y Salvador Jesucristo. Jesús está en este lugar. A su nombre sea la gloria. Hay poder en Jesús. El Señor los escogió a todos nosotros desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese hecho, ya sabía el Señor que nosotros íbamos a estar en este lugar cantándole al Señor. Él sabía que en este culto, cuántos nos íbamos a acercar a adorar al Señor, cuántos íbamos a levantar manos en este día, cuántos íbamos a darle la gloria al Señor, cuántos íbamos a bendecir su nombre en esta mañana. Denle la gloria a Cristo. Su presencia está en este lugar. A su nombre sea la gloria. Y dice Pablo: por cuanto le agradó a Dios salvarme, apartarme desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Me llamó por su gracia. Denle un aplauso a su nombre. Por la gracia de Cristo, no por sus propios méritos. No porque Pablo era bueno, porque Pablo era un santito, no, lo llamó por su gracia. Pablo era un asesino, era malo. Pablo no era bueno, pero fue la gracia quien lo llamó. Ahora pregunto: ¿quiénes éramos nosotros? ¿Quiénes éramos nosotros? Malos, rebeldes, adúlteros, hermanos, éramos terribles, borrachos, drogos, pero el Señor los llamó por su gracia. Por su gracia estamos aquí. Por su gracia estamos aquí. Por la gracia del Señor. Fue la gracia de Dios que nos alcanzó. A su nombre. Fue la gracia de Dios, no por buenos, éramos malos, pendencieros, pleitistas, abominables, pero fue la gracia del Señor. Fue la bendita gracia de Cristo la que te amó, no por buenos ni por nuestros propios méritos. Fue Cristo quien nos llamó por su infinito amor y su misericordia. Aleluya. Él nos escogió para adorar y glorificar su bendito y santo nombre. Póngase en pie dándole gloria a Cristo.
A su nombre sea la gloria. Jesús está aquí, hermano. Qué bendición. ¿Por qué no adoramos al Señor en esta mañana? ¿Por qué no se acerca al altar un momento? Ya lo vamos a ir. Y dile al Señor: Señor, gracias. Tu gracia me alcanzó. Gracias, Señor, por tomarme en cuenta, por salvarme. Tenemos promesas de salvación. Y no solamente para usted. Cree tú y toda tu casa será salvo. Hay promesas de salvación para su familia, para su esposo, para su esposa, para sus hijos. Es por la gracia bendita del Señor. Padre querido que estás en gloria, santificado sea su nombre. He predicado esta palabra bendita, Señor, en esta hora. He predicado conforme lo que usted ha puesto en mis labios. Señor, gracias por su bendita presencia, Señor. Siendo abominables, rebeldes, reprobados, Señor. Dios mío, alejados y apartados de sus caminos. Hoy, Señor, Dios mío, hemos encontrado la gracia y el favor delante de usted. Nos ha apartado, Señor, el vientre de nuestra madre. Nos escogió, Padre mío, para cantarle, para adorarle, Señor, para ofrecerle sacrificio de alabanza, Señor, para invocar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora, Señor, bendecimos, glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Padre mío, por esta palabra, porque esta palabra, Señor, nos ubica en el centro de su voluntad, porque a usted, Señor, le ha placido, Padre mío, llamar de las tinieblas a su luz admirable. Y en esta hora, Señor, reciba la gloria de su pueblo, reciba la gloria de sus hijos. Adoramos su nombre en esta hora, Jesús. Señor, ayuda a aquel que no tiene fuerza, aquel que no puede levantarse, Padre mío, aquel que está triste, amedrentado, turbado, afligido, apagado. En esta hora, Señor, ten misericordia. Levanta a mi hermano, levanta a mi hermana, Señor, allí donde ya no hay fuerza, Padre, donde hay debilidad espiritual. Señor, usted aumenta la fuerza como la del búfalo. Usted es el que nos ciñe de poder y de autoridad. Para usted no hay nada imposible. Tú eres el que tiene la última palabra y la primera, Señor. Oh, Señor, porque tú eres el alfa, el principio, el fin, el primero y el último. Señor, usted tiene la primera y la última palabra, Señor. Y en esta hora ayúdanos, Padre mío, que nadie se desvíe, que nadie se aparte del fundamento de su presencia, de su palabra, Señor. Ayúdanos a perseverar en sus caminos, a ser leal, Señor, delante de usted, a buscar su presencia en espíritu y en verdad. Se lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Levantamos nuestras manos. Vamos, levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Levantamos, Señor, nuestras manos. Aunque no hay fuerzas, Padre mío, nos debilitamos como humanos, pero aquí estamos, Señor, levantando nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a perseverar, que el enemigo no los aparte, Señor, de sus caminos, Padre mío, porque usted nos llamó con un propósito, el propósito, Padre mío, de servirle, de ser instrumento, Señor, poderoso en sus manos benditas de amor y misericordia. Así, Señor, como escogió a Pablo, Señor, el apóstol Pablo, Señor, así como usted lo escogió, Padre mío, para ser pregonero de justicia, pregonero a los gentiles, llevar el mensaje a los reinos, a los grandes y a los pequeños, Padre mío. Así también usted nos ha escogido, Padre, para llevar este santo evangelio a las vidas necesitadas. Señor, ayúdanos, Padre, que al abrir nuestros labios, Señor, salgan palabras de vida, palabras que impactan, palabras que transmitan vida, poder, unción, autoridad, palabras que levanten la autoestima, palabras, Señor, que redarguyan, palabras que transformen las almas, las vidas, Señor. Señor, palabras de edificación, palabras de exhortación, palabras de consolación. Ayúdanos, Señor. Llena esta boca, deposita ungüento, palabra viva, Señor, se lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, bendice este rebaño, este pueblo que ha sido lavado y comprado a precio de sangre preciosa. En esta hora, Señor, levanta a todo aquel que está desanimado.
en angustia, deprimido, afligido, Padre, Señor, por los golpes de la vida, Señor, por los dardos del adversario. Pero en esta hora deposita cobertura sobre nuestras vidas, Padre Santo de la gloria, que hay una cobertura poderosa en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros hijos, Señor, en el ministerio, en esta obra, Señor. Se lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Cristo recibe la gloria, Jesús recibe la honra. Señor, te adoramos, te alabamos, Señor, en esta hora, Dios mío. Señor, aquel que está enfermo, por favor, ponga su mano bendita. Aquel que está triste, levántalo, Señor. Reprendemos todo espíritu de enfermedad. Vamos reprendiendo ese espíritu de enfermedad en esta hora. Reprenda todo ese espíritu de enfermedad. Yo no sé cuál sea ese espíritu que lo está combatiendo su cuerpo, su vida, pero en esta hora repréndalo. Tiene la autoridad de Cristo. Reprendemos toda fuerza infernal de las tinieblas. Reprendemos todo dardo satánico, todo dardo del enemigo, toda opresión maligna. Ahora queda inoperante en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús es desbaratada ahora por la palabra. Y declaramos fertilidad, bendición, prosperidad sobre su pueblo. Vida nueva, vida eterna, fortaleza espiritual. En el nombre de Jesús, Jesús, glorifícate.